Señores facebookeros, tuiteros y demás visitantes de las redes sociales. Desde que conformamos con Alfredo Adún la comisión pro retorno del presidente Abdalá Bucaram Ortiz, hemos recibido a través de mi cuenta, Víctor H. Sicuret, en las redes sociales, muchos requerimientos por parte de ustedes de saber cuál es la situación del presidente Abdalá Bucaram Ortiz, cómo están desarrollándose sus juicios y si sus juicios son o no politizados. Quiero recalcar a ustedes y al país en general que cuando se hable del abogado Abdalá Bucaram Ortiz debe hablarse con mucho respeto. Y se exige respeto porque Abdalá forma parte de la historia del Ecuador. Y al formar parte de la historia del Ecuador, se debe hablar con conocimiento de causa, de qué es lo que realmente pasó. Y al hablar de qué es lo que pasó, debemos analizar tres tópicos. Jurídicamente hay que analizar tres tópicos. Primero, el presidente Abdalá Bucaram es culpable o inocente de lo que se lo acusa. Dos, ¿la nulidad procesal existe o no existe? Y tres, ¿está cerca la prescripción o ya prescribieron los juicios penales del presidente Bucaram? Hoy vamos a hablar únicamente del primer tópico, que es el de si el presidente Bucaram es inocente o culpable de lo que se lo acusa. La contestación antes de entrar a analizar el tema es que es inocente de lo que se lo acusa al presidente Bucaram. ¿Cuáles son los juicios que tiene el presidente Bucaram? Juicios penales. El uno el denominado mochila escolar y el otro el denominado gasto reservado. Sobre la mochila escolar, se dictó, de acuerdo a un documento de la Corte Nacional de Justicia, se dictó el auto de apertura del plenario, como se llamaba anteriormente, el 6 de agosto de 1998 por parte del doctor Héctor Romero Parducci. Fijando los hechos, dice el auto de llamado a juicio plenario, fijando los hechos en el considerando 12º respecto del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, en el que dice: así la intervención del expresidente Bucaram en esta irregular contratación se produce en actos administrativos, dictado del decreto 292 del 8 de noviembre de 1996, en donde autoriza a la ministra de Educación la contratación con la compañía promotora de intercambio S.A. El decreto 292, por su parte, dice el texto del auto del llamado a juicio plenario: el presidente de la República Bucaram autoriza a la ministra de Educación a suscribir el contrato de adquisición de bienes necesarios para ejecutar el programa de mochila escolar con la firma promotora de intercambio S.A. Teniendo como antecedentes el informe de la comisión técnica designada para el efecto y los informes favorables de la Procuraduría y Contraloría General del Estado. Al efecto es menester señalar, dice el llamado a juicio plenario sobre la mochila escolar, que el entonces presidente de la República procede a autorizar la mencionada contratación por expreso mandato de los artículos 59 de la Ley de Contratación Pública y 77 de su reglamento. Si bien es cierto, dice, para terminar el auto de llamado a juicio plenario, si bien es cierto que el presidente no es responsable por los actos y contratos que realicen sus ministros, mas en este caso
por el procedimiento que se utilizó para adquirir los implementos del programa Mochila Escolar, la ley exige que el jefe del Estado autorice esta contratación. Es decir, que se lo llama a juicio plenario en calidad de autor del delito de peculado al presidente Abdalá Bucaram por haber dictado el decreto 292 el 8 de noviembre de 1996, en el que autoriza a la ministra de Educación a que firme con la compañía colombiana el contrato correspondiente. Veamos si eso es verdad. Y nos encontramos, señores visitantes de las redes sociales, que el septiembre 29 de 1998, mediante oficio 509-98 DRD, el director del registro oficial, Edmundo Arízala Andrade, dice, en atención al oficio del 28 de septiembre del año en curso y la copia del pedido solicitada mediante oficio 042 VHS del diputado Víctor Hugo Sicuret, adjunto al presente se dignará a encontrar una fotocopia del suplemento del registro oficial 66 del 12 de noviembre del 96, en el que se encuentra publicado el decreto 292 del 8 de noviembre de 1996, pero cabe indicar que revisada la documentación se desprende que el decreto al que se refiere de la mochila escolar no se encuentra publicado. ¿Cuál es el decreto 292 que sí se publicó en el registro oficial? No en el que dice el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parducci, que el presidente Bucaram autorizaba a la ministra de Educación a que se firme el contrato con la compañía colombiana. No, el decreto dice 292, función ejecutiva, decretó, expídase el reglamento de aplicación de la ley para fomentar la producción y evitar el éxodo poblacional de la provincia de Loja. El registro oficial que publica el 292, el decreto ejecutivo 292. Por lo tanto, no es que en el decreto 292, que sí se dictó el 8 de noviembre, el presidente Bucaram dice entréguese el contrato a la firma colombiana tal, sino el reglamento dictado para impedir el éxodo de la familia lojana por falta de atención al Estado. Entonces, es una falacia completa de que se lo acuse de haber autorizado la contratación de la mochila escolar al presidente Bucaram, porque el decreto 292 dice otra cosa. El segundo tema del que se lo acusa al presidente Bucaram es el de los gastos reservados. Y en el auto cabeza de proceso hay dos situaciones claramente que yo se las voy a compartir a ustedes. La una es de que dice que presumiblemente, dice el doctor Carlos Solórzano Constantine en el dictado del autocabeza de proceso, presumiblemente los gastos reservados fueron por disposición del entonces presidente de la República, Abdalá Bucaram. Es decir, presumiblemente el presidente Bucaram ordenó que se hagan los gastos reservados, se utilicen los gastos reservados. Y en segundo lugar, que el señor Contralor del Estado, subcontralor del Estado, doctor Jaime Espinosa Vega, ha juzgado los gastos reservados en los días de crisis política. No obstante, esos dos parámetros que son vitales, lo llaman a juicio, le dictan autocabeza de proceso por un delito de peculado al expresidente Bucaram. Y los gastos reservados, se satanizó el tema. Y se dijo que el presidente Bucaram había pedido los gastos reservados para que cuando salga de Carondelet por el derrocamiento que le hicieron las fuerzas políticas reinantes en ese entonces, dirigidas por León Febres Cordero y los socialcristianos, se los llevó los billetes en paquetes.
¿Qué dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, hoy aspirante a la presidencia de la República? Dijo en su carta a Darlo Bucaram, que la tengo, sobre si yo supe u observé de sacos de dinero que llevaron del palacio el día 7 de febrero, el día en que salió del Palacio de Carondelet del presidente Bucaram, puedo afirmar que no. Yo no supe ni observé absolutamente nada. Solamente leí y escuché de estas acusaciones en los medios de comunicación colectiva posteriormente. Eso dice Paco Moncayo, hoy candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, en el caso de los juicios, en el caso de los gastos reservados, el presidente Bucaram no tuvo absolutamente nada que hacer y es falso, de falsedad absoluta, que se bajaron los sacos llenos de dinero cuando el día 7 de febrero del 97 el presidente Bucaram abandonó el Palacio de Carondelet. Lo dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque tardíamente, después de 16 años de lo acontecido en aquella oportunidad. Esa ecuación, Bucaram fue corrupto, Bucaram es ladrón, quedó sin piso con el tiempo aquello que afirmaba León Febres Cordero y los socialcristianos para poder denigrar al presidente Bucaram y que salga de la historia y del pensamiento del pueblo ecuatoriano, pero no lo han logrado, porque la justicia a veces tarda, pero llega. Yo les agradezco mucho la atención a este primer tópico que hemos hablado. Falta el de la nulidad y falta el de la prescripción. Gracias.